Rudolf Carnap es conocido como el filósofo más influyente del Círculo de Viena y uno de los máximos representantes del positivismo lógico, o como a él le gustaba más calificarlo, el empirismo lógico. Así es también un gran ejemplo de cómo las preocupaciones de esta corriente filosófica, analizadas con extremo rigor, que era característica suya, llevan aparejadas su propia evolución. Carnap nació en Alemania y fue alumno de Frege. Sus principales intereses fueron la física, la filosofía y la lógica, como veremos el fin último de la actividad filosófica, según él. Además de la influencia de Frege, Carnap quedó marcado por la obra de Russell y Whitehead, Principia Mathematica, y también, como el resto de miembros del Círculo de Viena, por el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein. Carnap se trasladó a Viena en 1926, invitado por Moritz Schlick, y en los años siguientes se convirtió en gran defensor y articulador de las tesis iniciales más estrictas del positivismo lógico, defendidas por el Círculo. Sin embargo, ya en los años 30, primero desde Praga y luego desde 1935, desde diferentes universidades de Estados Unidos, su posición fue flexibilizándose. Carnap piensa que la ciencia es una sola y que uno solo es el lenguaje de la ciencia. También que para poder avanzar en el conocimiento debemos poder verificar los enunciados, las hipótesis, cualquier afirmación que hagamos. Todo esto, desde un principio, Carnap lo enfoca con total voluntad de rigor metodológico y expositivo, y además con gran ambición. Su primera obra importante es La construcción lógica del mundo, de 1928. Tiene que ser posible describir una estructura lógica que reconstruya exactamente cómo se produce el conocimiento humano, y esto es lo que trata de hacer él. Aquí se enfrenta a un primer problema. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida real, lo mínimo de lo mínimo, el inicio de cualquier posibilidad de conocer. Carnap lo que busca es el origen del dato, pero no parte de los objetos y también rechaza que lo primero sea el yo. Lo primero, efectivamente, es una experiencia individual, pero tiene que ser algo previo, más básico o más primitivo, dice él, que el yo ya formado. Él escoge una experiencia elemental que tiene como base un recuerdo de semejanza como relación fundamental desde la que se puede empezar a construir esa estructura lógica. Así Carnap está utilizando un elemento psicológico, una experiencia elemental vivida por un individuo, como punto de partida, pero también, inmediatamente, un elemento ya estrictamente lógico, la relación de semejanza a través de la cual dos experiencias elementales son reconocidas por medio de la comparación entre una y el recuerdo de otra. Desde aquí, cree Carnap en este momento, se puede reconstruir todo el mundo psíquico y físico. En su etapa inicial, Carnap cree que todo concepto físico con sentido tiene que poderse llevar de vuelta aquí, a definirse en términos empíricos de experiencia individual, lo cual es una expresión, en términos totalmente estrictos o estrechos, del principio de verificabilidad que los positivistas lógicos buscaban enunciar. El yo es la suma o la clase de todas las experiencias elementales. La realidad está formada por objetos que obedecen un sistema de leyes y son intersubjetivos. Obedecen unas leyes objetivas e independientes de nosotros o nuestra voluntad. El dato, que era el punto de partida necesario de Carnap, lo tiene un individuo, pero solo lo puede presentar a través del lenguaje. Las proposiciones protocolares son las que describen la experiencia inmediata en el nivel más simple. En principio, cada individuo tendrá sus propios protocolos, sus propias afirmaciones referidas a sus propias experiencias. Por eso Carnap habla de un solipsismo metódico. Parte de afirmaciones individuales, pero no es que dude de la existencia de otros individuos. La validez intersubjetiva del lenguaje, como de la experiencia, es perfectamente alcanzable si el lenguaje se utiliza como se debe.
La validez de los protocolos entre sujetos se da cuando puede expresarse en lenguaje físico. Si dos sujetos tienen diversas opiniones sobre la longitud de un segmento, sobre la temperatura de un cuerpo o sobre la frecuencia de una oscilación, esta diversidad de opiniones nunca se atribuye en física a una insuperable diferencia subjetiva, sino que se trata más bien de llegar, con un experimento apropiado, a la unificación de aquellas opiniones. Según Carnap, el lenguaje físico es intersubjetivo y válido universalmente. Las ciencias son ciencias en la medida en la que pueden utilizar el lenguaje físico para expresarse. Los protocolos individuales deben ser, por tanto, traducidos a términos físicos para alcanzar un lenguaje con validez universal. Todo esto tiene como consecuencia lógica que la metafísica quede en tierra de nadie, sin apoyo en la realidad, sin poder constituirse en algo tangible como algo verdadero o falso. En su artículo La eliminación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, Carnap señala que el lenguaje consta de vocabulario y sintaxis. Así, tenemos una lista de palabras que tienen un significado y unas reglas que nos permiten formar enunciados. A veces se pierde de vista esta composición básica y se cometen errores. Se acaba así utilizando palabras que carecen de significado o formando enunciados en contra de la sintaxis. En ambos casos, se acaba formando frases que no tienen sentido. Carnap es muy concreto señalando que estos dos errores fundamentales son cometidos regularmente en el ámbito de la metafísica. La filosofía debe ser sustituida por la lógica de la ciencia, es decir, por el análisis lógico de los conceptos y de las proposiciones de las ciencias, dado que la lógica de la ciencia no es más que la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia. La filosofía, es decir, en este caso, la investigación de la estructura lógica del lenguaje y su conexión final con la verificabilidad de un hecho o hipótesis científica, acabará por llevar a Carnap a una posición cada vez más pragmática. Carnap se enfrenta a un problema central, el de cómo establecer una línea de demarcación entre, en el lenguaje, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, y en la ciencia, lo que puede considerarse verificable y lo que no. En el ámbito de la ciencia, lo que es verificable acabará siendo en Carnap, ya en los años 50, simplemente lo que se puede concebir como verificable, algo cuya verificación experimental última no sea radicalmente imposible. Por ejemplo, considerará imposible verificar algo que requiera viajar a mayor velocidad que la luz, puesto que viajar a mayor velocidad que la luz queda excluido por los principios de la física. Llegará a aceptar incluso que para una comprensión de un enunciado científico, lo importante es que pueda ser utilizada para describir hechos conocidos o predecir hechos nuevos, pero no es necesaria y muchas veces tampoco es posible su traducción a términos referidos a propiedades observables. Es decir, renuncia a su detallada construcción lógica del mundo. La necesidad de verificación o confirmación enfrenta a Carnap, como a tantos otros filósofos, al problema de la inducción. La verificación de la totalidad de enunciados no suele ser posible, sino que ha de ser de una cantidad creciente de enunciados. Pero además le lleva a considerar la pertinencia y validez de la probabilidad. Volvemos a Hume. Las proposiciones que se refieren a hechos no son necesarias en el sentido de que no hay certeza de antemano sobre ellas, sino que son contingentes. Bien, estamos en el clásico mañana lloverá. Cuando llegue mañana, sabremos si la proposición era verdadera o falsa. Es una hipótesis que tiene un valor probable, en principio del 50%. O llueve o no llueve mañana. Pero ¿qué pasa si digo hay un 80% de probabilidades de que llueva mañana?
La primera posición de los positivistas lógicos al respecto de esta segunda proposición es que no es válida en sí misma, que la probabilidad requiere una confirmación estadística general que no se da en enunciados o casos singulares. Es decir, mañana lloverá o no lloverá. No puedo verificar más. No puedo admitir valor al 80% de probabilidades del segundo enunciado. Carnap, sin embargo, sí lo admite. La probabilidad misma consiste en un grado de credibilidad o confirmación. Se establece una relación lógica entre la predicción meteorológica y el enunciado individual. En el análisis puramente lingüístico, Carnap evoluciona también enormemente. En 1934, en la sintaxis lógica del lenguaje, por una parte, acepta la multiplicidad de lenguajes y su relatividad entre sí, es decir, que no hay uno intrínsecamente superior a otro, y por otra, se centra en las reglas sintácticas del lenguaje, dejando a un lado la semántica o estudio del significado. El lenguaje es una especie de arte combinatorio o cálculo que puede prescindir totalmente del significado de cada término. Para determinar si una proposición es consecuencia de otra o no lo es, no hay que hacer referencia alguna a sus significados. Basta que se dé la figura sintáctica de las proposiciones. Defiende que el modo formal o sintáctico de hablar es mejor que el modo material o modo normal que se utiliza cada día. ¿Qué es el modo formal? Pues su forma de eliminar las controversias filosóficas del lenguaje. Por ejemplo, Dios ha creado los números naturales se traduciría a los símbolos de los números naturales son símbolos primitivos, según él. De forma parecida al Wittgenstein del Tractatus, Carnap viene a considerar el modo material o normal de hablar como modo metafórico y, por tanto, desencaminado por prestarse a ser empleado de forma incorrecta. En la tradicional distinción entre intensión y extensión del concepto, que quiere decir connotación o denotación, Carnap quiere llevarlo todo a la extensión, o sea, a la denotación. Y sin embargo, una vez más, Carnap evoluciona hacia el pragmatismo y a prestar más atención a la semántica. Acabará aceptando la utilidad de la intensión o connotación en el lenguaje. Simplemente quiere que el hablante fije qué condición se tiene que dar para atribuir una intención o connotación a un predicado. ¿Por qué insiste en fijar condiciones? Porque se centra en la utilidad de comunicación intersubjetiva. O para decirlo más fácilmente, si fijamos siempre condiciones claras alrededor del significado de una proposición, hasta un robot podría determinar y aplicar esas condiciones. Entonces, el lenguaje es útil objetivamente, por así decir. Así, en su última etapa, su creciente pragmatismo le hace no hablar de sinsentido o no validez, sino de utilidad y ventajas. Un lenguaje tiene un marco. Lo importante es fijar las condiciones que rigen el funcionamiento de ese lenguaje. Desde dentro de ese marco, si hemos fijado bien las condiciones, lo normal es que siempre pensemos que el lenguaje que utilizamos tiene sentido. Pero también habría que fijar la utilidad de ese marco. Así podríamos llegar a decir que la metafísica tiene sentido si sigue las reglas de su propio marco lingüístico. Pero otra cuestión es ¿para qué vale? Pero todo sistema lingüístico o lógico es para Carnap una cuestión de un acuerdo libremente elegido, cuya utilidad puede ser discutida entre todos.